valores normales. No, porque en las 2 horas está mayor, la película dice mañana, pero igual a 140 ya se mide. Bueno, hay uno cuánto tiene. Digo que no puedo hablar mucho, tampoco grita. Ya, eso no es diabetes. ¿No? Eso no es. Sí. ¿Con qué iniciaran el tratamiento? ¿Por qué? Tal vez con ninguno. ¿Por qué inicia? No puedo hablar. He comido esas semillitas de girasol. Se han echado. Me han enamorado hasta mi boca. Delicioso. Tal vez ni siquiera es necesario hacer tratamiento. ¿Cuáles son los 3 pilares del tratamiento de la diabetes? Entonces, si tienen a la mano entre insulina y metformina y la paciente está estable, siempre es mejor la orientación dietética, el ejercicio e iniciar metformina. ¿Por qué no sirve la metformina? Incluso en pacientes que tienen algún problema de fertilidad, en quienes no podemos utilizar otro medicamento, utilizamos la metformina. Es un problema de fertilidad. Entonces, junto con el ácido fólico o junto con la aspirina, podemos dar la metformina como un inductor de la fertilidad. No es su función, pero podemos utilizar. Pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que por algún motivo, porque tienen miomas o porque tienen quistes mamarios o tienen algún antecedente familiar de patología mamaria, que no pueden utilizar anticonceptivos orales, utilizamos la metformina. En pacientes con obesidad, como coadyuvante a su tratamiento principal, utilizamos también la metformina porque por algún mecanismo puede inhibir el apetito. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando no tengamos una respuesta favorable a la metformina en un mínimo de 2 semanas, recién podemos iniciar el tratamiento con la insulina. Ahora, si es una paciente que está muy complicada y que nos puede hacer una citocistosis diabética, tampoco nos vamos a rayar con la metformina, ¿no? A esa paciente directo le tenemos que dar la insulina. ¿Cómo harían el control prenatal? Esto depende, chicos, esto depende si es una paciente que ya es diabética antes de embarazarse o si es una paciente que haces el diagnóstico de diabetes y embarazo en el embarazo. Por eso se llama diabetes gestacional. Generalmente las pacientes se les hace el diagnóstico en el embarazo. ¿No ven? La parte más esto ustedes ya deberían por lo menos tener idea cuáles son los cambios metabólicos. Primero lo normal, para que podamos entender cómo se afecta a la mamá y cómo se afecta al bebé en una diabetes y embarazo. A nivel de los cambios metabólicos, primero he tratado de poner los puntos más específicos, ¿ya? Los niveles de glucosa y de aminoácidos van a disminuir, estoy hablando de la mamá, ¿ya? Los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos también van a disminuir. La secreción de insulina generalmente aumenta. ¿Y eso en qué se traduce o en qué repercute? En que la mamá puede presentar hipoglicemia en ayunas. No ve que cuando van al control prenatal también dicen, no, mi bebé no se está moviendo, estoy preocupada. Entonces, ¿qué es lo primero que preguntan ustedes? Porque el bebé también tiene derecho.
a tener hipoglicemia porque el bebé utiliza todo el tiempo el azúcar, o sea, la glucosa de la mamá. Si la mamá tiene hipoglicemia, probablemente el bebé también. Y comiendo algo dulce o comiendo algo, seguramente va a mejorar ese bebé. Entonces, el aumento de la secreción de insulina puede traducirse en una hipoglicemia en ayunas. El feto retira la glucosa y los aminoácidos de la madre en forma constante. ¿Por qué retira la glucosa y los aminoácidos? ¿Por qué? Porque los requerimientos calóricos de este feto se van a satisfacer con el consumo de esta glucosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el nivel de captación de glucosa por el feto? Es de 20 miligramos. ¿Pero cuánto es la utilización? Solamente 6 miligramos kilopeso por minuto. O sea, la captación es de 20. De la glucosa que consume de la mamá, su captación es de 20 miligramos. Pero ¿cuánto utiliza? Solamente 6 miligramos. ¿Y para qué utiliza estos 6 miligramos? Para proveer energía a la síntesis de proteínas en el feto, el precursor de síntesis de grasa y formación del glucógeno, que es lo más importante. La transferencia de glucosa al feto es por difusión facilitada. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita un transportador, ¿no ven? Que se necesita un transportador. ¿Al cuánto tiempo va a aparecer la insulina fetal? A las 12 semanas de gestación. Hasta entonces, ¿qué insulina y qué glucosa utiliza el bebé? El de la mamá. ¿Ya? Entonces, la insulina materna no cruza la placenta, por eso es seguro utilizar incluso la insulina en cualquier trimestre del embarazo, porque no es teratogénico y no pasa la barrera hematoplacentaria. Van a haber hormonas como el lactógeno placentario, el estrógeno, la progesterona y la corticotropina, el cortisol, que van a tener un efecto antagónico a lo que les acabo de decir. ¿Ya? Entonces, las hormonas que comúnmente o mejor actúan durante el embarazo van a ser el estrógeno, la progesterona y el cortisol. Todo es hormonal, todo el embarazo es hormonal, pero hasta la semana 28, 24 aún más. Entonces, ¿qué es importante que tomemos en cuenta? Lo más importante es saber que la diabetes y el embarazo se influencian recíprocamente, pero de forma negativa. La insulina va a aumentar a medida que va a aumentar el embarazo. Y la utilización de los hidratos de carbono está influenciada por la utilización de todas estas hormonas. ¿Listo? Es importante que sepamos desde el primer control prenatal que hay un estado prediabético y hay un estado diabético. Un estado prediabético es cuando una paciente, a la simple inspección, puede que no te des cuenta, pero tienes que tomar en cuenta los antecedentes obstétricos y familiares que tenga la paciente. Por ejemplo, si es hija de padres diabéticos, ella ya tiene un estado prediabético. Si ha tenido un producto macrosómico, mellizos macrosómicos o ha habido antecedentes de óbito fetal en embarazos anteriores, eso ya es un estado prediabético que tal vez en su momento no se ha hecho el diagnóstico. Y el estado diabético es cuando nosotros ya vemos en el control prenatal que hay un trastorno vascular crónico, ¿ya? Que puede ser adquirido o que puede ser heredado y que se va a representar como una hiperglicemia, Entonces, en la fisiopatología, ¿cómo vamos a entender? Hay una deficiencia de la secreción de insulina por una alteración en las células de Langerhans del páncreas. Estamos diciendo que lo normal es que la insulina aumente en el embarazo. ¿No ven? Eso es lo normal. Pero va a haber una secreción insuficiente cuando es una paciente con diabetes y embarazo. ¿Y
cómo va a repercutir esto? Clínicamente vamos a ver que hay una glucosuria, una degradación acelerada de las proteínas, y si no manejamos adecuadamente, esta paciente se puede complicar con cetoacidosis. Tenemos que ver los factores de riesgo. El principal factor de riesgo, ¿cuál es? La obesidad, ¿ya? Y la resistencia a la acción de la insulina. El embarazo va a contrarrestar la acción de la insulina. ¿Y cómo se va a traducir esto? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Que va a haber una intolerancia a la glucosa. ¿Qué pasa en los diferentes tiempos del embarazo? En la primera mitad del embarazo ya se va a ver que hay una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, al haber una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, puede mostrarse o puede repercutir en una hiperglicemia materna, ¿ya? Y diré en una hipoglicemia. Esto nos muestra que va a haber una disminución de los requerimientos de insulina, menor ingesta de medicamentos, menor requerimiento de insulina, y puede haber una cetoacidosis. En la segunda mitad ya van a actuar otros mecanismos, por ejemplo, las hormonas placentarias van a promover una constante absorción de glucosa por el feto, entonces va a haber un aumento de la demanda de insulina y eso se va a traducir en una acción diabetogénica. ¿Listo? Y en el posparto, ¿qué puede pasar? Ya ha nacido el bebé, o sea, ya no hay la misma estimulación hormonal, pero va a haber una disminución de las hormonas placentarias, por tanto va a disminuir los requerimientos de insulina. Entonces, en este caso, o ya no tenemos que utilizar insulina en el tratamiento de la paciente, que va a revertir, o es una paciente que se ha sido diagnosticada por primera vez durante el embarazo, diabetes y embarazo, puede quedarse como una paciente diabética. ¿Se entiende? Todos los bebés de madre diabética son macrosómicos. No. ¿Por qué no? La diabetes, el efecto o la acción de estas hormonas puede provocar alteración sobre los vasos, ¿ya? Sobre los vasos. Puede provocar una vasculopatía a nivel placentario o puede provocar una vasculopatía a nivel general, ¿ya? Cuando está provocando una vasculopatía a nivel placentario, no hay el suficiente aporte de intercambio gaseoso de nutrientes y de lo que corresponde para el bebé, entonces ese bebé está luchando más. Y se puede traducir, pues lo que se ve en esta chica, y se puede traducir en un producto restringido para la edad gestacional. Pero cuando aparte de ser una vasculopatía a nivel placentario, se complica con una vasculopatía generalizada o periférica, ¿qué va a provocar? Lo normal es que la resistencia vascular periférica sea disminuida, pero cuando ya hay alteración del endotelio vascular, puede aumentarse, o sea, la resistencia vascular periférica ya no va a estar disminuida, puede estar normal o puede aumentarse, y esta paciente se puede complicar con una enfermedad hipertensiva del embarazo, y por lo tanto también tener un producto restringido. En sí, para que sepan, cuando es adquirido en el embarazo una mala dieta, un mal control, cuando es adquirido, generalmente los productos van a ser macrosómicos, van a ser grandes. Pero cuando hay una alteración a nivel vascular, porque para eso también tienen que pedir las ecografías, los productos van a ser pequeños, restringidos para la edad gestacional. ¿Listo? No siempre toda madre diabética va a tener producto grande. ¿Cuáles se complican más? ¿Los macrosómicos o los restringidos? Ay, no, ¿por qué? Los bebecitos estos restringidos han tenido un metabolismo diferente. Es como si hubieran estado en una lucha constante todo el tiempo dentro del útero.
Entonces, cuando nacen, tienen un mejor periodo de adaptabilidad, se adaptan más rápido. Incluso hemos sacado bebés de 34, 35 semanas que se han complicado las pacientes y estos bebecitos no han necesitado ni siquiera la incubadora. Pero un producto macrosómico está utilizando la glucosa de la mamá todo el tiempo. Es grande, está utilizando la glucosa. Entonces, cuando nacen ya no tienen esa glucosa. ¿Qué pasa con esos bebés? Hipoglicemia. Entonces, están internándose, les están poniendo suero para ponerles más glucosa para que su metabolismo vaya adecuándose, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? El antecedente familiar de primer grado, la obesidad, o sea, un índice de masa corporal de 30, una edad mayor a 30 años, la diabetes gestacional en un embarazo anterior, antecedente de macrosomía y polihidramios en el embarazo actual. ¿Ya? En el control prenatal, si viene una paciente que tú ya ves que su índice de masa corporal es mayor a 30 y está con un embarazo de 8 semanas, ¿le das o no le das aspirina? Ya pueden darle aspirina. Aunque tengas una ecografía después de la semana 11 a la semana 14, en donde te diga que las arterias uterinas están normal, puedes y debes darle aspirina a esa paciente. Porque les estoy explicando que en el transcurso del embarazo puede complicarse con una vasculopatía local o generalizada. Entonces tenemos que darles. Puedes darle a una paciente a las 8 semanas de embarazo y diabetes metformina, puedes dar. A las 28 puedes darle, a las 30 puedes darle la metformina. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las principales complicaciones durante el embarazo? Durante el embarazo puede haber una macrosomía por hiperglicemia materna, traumatismos al nacer. ¿Cuál es el peor traumatismo que puede pasar a nivel materno y a nivel fetal? A nivel fetal podemos fracturar la clavícula, podemos lesionar el plexo braquial y el bebecito va a estar con su brazo caído. A nivel materno, los desgarros que pueden presentar. Si leen las últimas guías, realmente las últimas guías dicen que es mejor reparar un desgarro que realizar una episiotomía por las complicaciones, el dolor pélvico y todo lo demás que presentan después las pacientes. Malformaciones. La diabetes pregestacional puede provocar malformaciones si no está siendo bien manejada y aumenta obviamente el índice de cesáreas y por una resistencia vascular periférica aumentada puede provocar enfermedades hipertensivas. También en un 30% puede provocar abortos. Mira, pues nunca había bostezado. Vos, sinvergüenza, atrás había mirado esto. Mayor riesgo de padecer trastornos hipertensivos en el embarazo e infecciones. Se supone que si es una paciente diabética, la orina y las mucosas generalmente son un poco dulces. Entonces van a ser un caldo de cultivo para los hongos y las bacterias. Es por eso que estas pacientes con diabetes presentan con recurrencia infección urinaria e infección vaginal. Y la infección urinaria maltratada o no tratada directamente, ¿qué puede provocar? Puede provocar ruptura prematura de membranas, amenaza de parto pretérmino, y en su defecto, si se han roto las membranas, puede provocar incluso sepsis neonatal. ¿Ya? Es por eso que siempre hay que hacer el control. ¿Qué puede pasar después del embarazo en una paciente que ha sido diagnosticada con diabetes y embarazo? Va a tener un riesgo de hasta 7 veces más que cualquier otra persona de tener diabetes mellitus tipo 2. O tiene un riesgo de un 25 a un 50% de tener diabetes en un periodo de 10 años. Después del parto puede tener un síndrome metabólico, puede tener una enfermedad cardiovascular, pueden complicarse con insuficiencia cardíaca y pueden, obviamente, yo como mamá
pasar al bebé un riesgo de hasta el 20% de que sus glicemias de los bebés o de los hijos sean elevados. ¿Cómo va a repercutir en el feto? En el feto va a provocar anomalías congénitas, puede provocar macrosemia fetal, restricción de crecimiento, aumento de la morbilidad, mortalidad y traumatismos obstétricos. Aparte de los desgarros, las hemorragias, hipotonía, atonía uterina, ¿no? Y en el neonato, ¿qué va a provocar? Puede provocar hipoglucemia, hipocalcemia. Si es muy pequeñito el bebé, una restricción, un síndrome de distrés respiratorio, hiperviscosidad de la sangre y también lo peor que les puede pasar, ¿no? Obesidad e hipertensión arterial después a los niños. Hay varias clasificaciones, ya eso me voy, no se pueden basar solamente, aquí por ejemplo en Bolivia no tenemos un protocolo o una guía que nos diga que se debe seguir esto. Generalmente utilizamos las guías internacionales y cada hospital o cada institución trata de hacer sus propias guías, ¿ya? Por ejemplo, una clasificación es, y la más común, la que siempre van a ver, aunque ya no está siendo bien utilizada, voy a aprender la luz. ¿Por qué? Porque se están durmiendo. No está siendo ya utilizada esta clasificación, simplemente es para que vean que dentro de su clasificación, en el acápite G, la diabetes G, es donde están mencionando los embarazos previos fallidos. Una paciente con diabetes puede provocar, digamos, no infertilidad, sino una mayor dificultad para concebir, ¿no? Otra clasificación de la Asociación Americana de Diabetes es la de la ADA, donde la clasifican diabetes potencial, diabetes latente, diabetes química, diabetes clínica. Solamente es para que lo sepan, les estoy pasando para que lean. En la que nosotros nos seguimos es la más fácil, más o menos, es en la clasificación por la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Hay de dos tipos, ¿no? La de 75 miligramos y la de 100 miligramos. Se pueden utilizar los dos, pero generalmente para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, nosotros estamos utilizando el de 75 miligramos de glucosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se dice que es una diabetes latente? Cuando hay una prueba de tolerancia oral de la glucosa normal, pero que esta puede alterarse cuando la paciente está siendo sometida a algún estrés. La diabetes química, cuando la prueba de tolerancia oral de la glucosa es anormal. La diabetes franca o clínica sintomática es cuando la paciente presenta toda la sintomatología, ¿no ve? Disuria, polaquiuria, disminución del peso, se puede complicar con una cetoacidosis diabética y obviamente va a repercutir en una diabetes clínica, una prueba de tolerancia oral a la glucosa anormal. Y toma en cuenta un poquitito la clasificación de White y la de la Asociación Americana de Diabetes directa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes su diagnóstico? Es una intolerancia a la glucosa que lleva a la hiperglicemia de inicio durante el embarazo o diagnosticada por primera vez en el embarazo. El azúcar es importante para ciertos mecanismos en el cuerpo, pero en el otro extremo incluso puede provocar infertilidad, problemas para concebir. ¿Ya? Entonces la Organización Mundial de la Salud la define como un estado crónico de hiperglicemia producida por factores genéticos o ambientales que van a afectar el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Como les digo, no existe un consenso universal para hacer el diagnóstico y un tratamiento ideal de la diabetes y el embarazo. Por eso hace difícil que se haga un seguimiento, no es que sea oportuno o inoportuno, sino es difícil seguir los protocolos de otros lugares, preferimos hacer nuestros propios protocolos.
¿ya? Pero siempre y cuando tomando en cuenta los factores de riesgo y tomando en cuenta la glicemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Un examen para ver los últimos 3 meses de la glucosa. Sí, está bien, pero ¿qué es? Es un labor. Por ejemplo, la glicemia, no sé si con ustedes o el otro grupo, si a mí me tienen que tomar mi azúcar mañana, una prueba de glicemia, y yo quiero que salga normal, desde ahorita no como nada, ¿no? Y mañana me van a hacer mi glicemia y va a salir 70, 75, 80. Pero si al mismo tiempo me hacen mi hemoglobina glicosilada y me sale 7, soy diabética. No hay dónde, ni siquiera ya me tengo que hacer un test de tolerancia oral a la glucosa, nada. Soy diabética. ¿Ya? El diagnóstico lo hace también la hemoglobina glicosilada. ¿Listo? Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años del tiempo, han habido propuestas, primero para el diagnóstico y después para el manejo de la diabetes. Pero como les digo, no se ha podido llegar a un consenso. Por ejemplo, en 1964 se ha publicado la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 miligramos. A la hora, en ayunas, la primera, la segunda y la tercera hora. Ese es el test de Sullivan. ¿Ya? Después la Organización Mundial de la Salud ha incorporado o ha indicado que tal vez mejor que hacer la prueba de tolerancia con 100 miligramos era hacer con 75 miligramos en 2 tomas. O sea, en ayunas, la primera y la segunda hora. Después la Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud han indicado que si se toma una prueba, si se hace una prueba de glicemia en ayunas y te sale un valor igual o mayor a 126, ya puedes hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Se entiende? ¿Ya? Y después han habido otros estudios que han indicado que se puede utilizar, sí, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, han indicado propuestas de tratamiento, pero al final nos hemos quedado con el test de tolerancia oral a la glucosa o con el que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, la glucosa en ayunas mayor a 126. ¿Ya? Este es el de 100 miligramos. Así se tiene que presentar en una paciente embarazada y en una paciente no embarazada. En ayunas, la primera, la segunda y la tercera. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento es en 3 pilares. ¿Ya? Los más importantes, la educación del estilo de vida, o sea, la dieta, que tiene que cambiar totalmente. Si cualquiera de nosotros, digamos, no comiera azúcar en nada, todos estaríamos guapos. No sé. Dieta. Por el estilo de vida hay que hacer dieta, ¿no? Ejercicio y el tratamiento farmacológico son los 3 pilares. Siempre tenemos que hacer manejo conjunto. Somos ginecólogos, no somos endocrinólogos, pero tenemos que saber manejar, ¿ya? El obstetra o el ginecólogo, endocrinólogo, nutricionista y obviamente el pediatra en el momento del parto. Y también tenemos que saber en el tratamiento determinar en qué momento van a nacer el bebé. ¿Listo? No, hay algunos bebés que por la complicación que tienen las mamás durante el embarazo podemos programar incluso para sacar un bebé pretérmino. Este es más o menos un esquema que se está utilizando en la maternidad y nosotros también lo estamos utilizando en el Hospital del Sur. ¿Listo? Es antes de la semana 28, entre la semana 28 y la semana 34, después de la semana 34, y en qué momento podemos interrumpir el embarazo. No toda paciente con diabetes tiene que ser sometida a una cesárea. Si es una paciente que está siendo bien controlada, que por lo menos ya ha tenido un parto pélvico,
y que no haya ningún factor que vaya a complicar el trabajo de parto, puede entrar el trabajo de parto. Incluso si es una paciente diabética que ha llegado por bolsa rota, podemos inducir el trabajo de parto. ¿Listo? Podemos inducto conducir. Ahora, para evitarnos complicaciones metabólicas, para evitarnos otro tipo de complicaciones o simplemente las pacientes porque quieren, podemos hacer una cesárea electiva. Estas 3 diapositivas son estudios que se han presentado en donde dice que la dieta y el control de la glicemia, una buena dieta y un control de glicemia adecuados de forma semanal han reducido el riesgo de que la mamá se quede diabética después del parto, han reducido los traumatismos en el parto, han reducido el índice de productos macrosómicos y también han reducido el índice de óbitos y abortos. Ahora en el tratamiento, vamos a pasar ya hemos hablado de la dieta, del ejercicio y del tratamiento médico. La insulina está recomendada cuando una paciente no logra bajar su glicemia con una dieta por 1 o 2 semanas. ¿Listo? Entonces no es que tú le hagas el diagnóstico de diabetes a la paciente y ese rato tienes que iniciar un tratamiento con insulina. Primero, orientación dietética. Mejor si la mandas con la nutricionista más. Ya, una paciente está embarazada, no le vas a mandar a hacer pesas, ¿no? O sea, pero le puedes mandar a caminar, en vez de tomar cosas dulces, tomar agua. Si no ha mejorado, puedes utilizar la metformina. Y si ni con la metformina tú logras mantener unas glicemias adecuadas, puedes utilizar la insulina. No pasa la barrera placentaria y no se conocen efectos teratogénicos a la insulina. Por eso puede utilizarse en los 3 trimestres del embarazo. ¿Listo? Las que nosotros utilizamos, bueno, las que están en los protocolos, en las guías de manejo, son la insulina regular y la NPH. Por trimestres podemos iniciar con estas dosificaciones. El primer trimestre, el segundo, el tercer trimestre, y no es que se les va a dar, dependiendo de qué tipo de insulina estamos utilizando, lo tenemos que dividir en tercios. Generalmente los 2 primeros tercios es en la mañana y el tercio restante es en la noche. Pero eso es calculando bajo kilo peso, ¿ya? Los hipoglicemiantes orales, tal vez piensan que solamente existe la metformina. No, también existe este medicamento que se llama gliburide y es una sulfonilurea de segunda generación que va a provocar la estimulación y la liberación de la insulina hasta en 20 miligramos día. Pero el riesgo de este medicamento es que puede provocar hipoglicemia en la mamá y puede provocar ganancia de peso en la mamá y por lo tanto también en el bebé. Ha habido controversias entre si este medicamento pasa la barrera hematoplacentaria, pero sí se ha visto que ha habido una ganancia de peso importante con el consumo de este medicamento. Entre utilizar el gliburide y la insulina, obviamente 1000 veces tienen que utilizar la insulina. Pero si no tienen metformina, no tienen insulina y solamente hay el gliburide, entonces se tiene que utilizar para bajar los niveles de glucosa y aumentar los de insulina. ¿Ya? Entre el gliburide y la metformina, ya les he dicho, el gliburide puede aumentar el peso materno, el peso fetal y provocar macrosomías. Y la metformina va a provocar un leve aumento de la glicemia en ayunas, pero es un medicamento que generalmente no es bien tolerado por las pacientes y tienden a rechazar. Pero entre el gliburide y la metformina tienen que utilizar la metformina. La metformina es una biguanida, ¿ya? que reduce la gluconeogénesis hepática y cruza la barrera hematoplacentaria, pero no es teratogénica para el bebé. ¿Me entienden? No es teratogénica. Es por eso que con este medicamento inducimos a la ovulación, tratamos problemas de fertilidad y podemos utilizar en los 3 trimestres del embarazo este medicamento. ¿Listo?
¿Se entiende? Los objetivos del manejo es mantener una glicemia por debajo de 150 miligramos, reducir el metabolismo de los hidratos de carbono y evitar que esta paciente llegue a una cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo de la diabetes? La cetoacidosis diabética. Las complicaciones a largo plazo ya como una retinopatía, pérdida de la visión, la nefropatía son a largo plazo. ¿Ya? Tenemos que orientar sobre una buena dieta. No es que ustedes sean nutricionistas, pero más o menos tienen que orientar un consumo de hidrato de carbono, de proteína y de grasas en esas cantidades. ¿Ya? Los nutricionistas pues se los hacen su plato, ¿no? Se los hacen su platito, esto de tanto, y ustedes. Entonces la diabetes gestacional es un problema obstétrico muy común y tenemos que estar preparados para manejar. Para el diagnóstico es preferible utilizar el test de tolerancia oral a la glucosa de 75 miligramos. Y el tratamiento iniciar siempre un tratamiento con dieta, ejercicio, si es posible al principio. ¿Ya? Y esto más o menos es una guía de lo que tienen que hacer si es una paciente con diabetes confirmada antes del control prenatal. Si tú confirmas el diagnóstico y viendo el test de tolerancia oral a la glucosa, pedir un informe endocrinológico, hacer un fondo de ojo, hacer un informe renal, porque pueden complicarse con una insuficiencia renal, y un informe cardiológico. Las pacientes se complican con insuficiencia cardíaca, hacen un síndrome metabólico en el trabajo de parto o en el embarazo, estamos chavos. Son cosas que se pueden prevenir. ¿Ya? ¿Se entiende? Hasta ahí va a ser su examen el día martes, lunes, miércoles.